capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Estamos en un contexto en la fiesta de los tabernáculos realizada en Jerusalén. El Señor está hablando allí ante judíos. Y especialmente hubo personas que se ofendían o se sentían incómodos con la enseñanza del Señor. Vemos que cuando el evangelista Juan habla de judíos, hace referencia especialmente a los líderes religiosos, a los maestros, a los doctores de la ley, aquellas personas que gobernaban o administraban la religión en aquellos días. Y nos dice en el versículo que acabamos de observar que se maravillaban del conocimiento que el Salvador tenía del Antiguo Testamento. Debió ser algo impresionante escuchar hablar al Señor, escucharle enseñar. Su enseñanza, como ya lo dijimos el domingo anterior, estaba cargada de autoridad. ¿Y recuerdan por qué hablábamos de que el Señor tenía autoridad en su enseñanza? Dijimos que era ¿por qué? Era santo. Porque era santo, por la vida perfecta que vivía. Mientras los rabinos de su época citaban a otros hombres, el Señor Jesucristo apoyaba y afirmaba su enseñanza solamente en Dios. Debió ser algo muy llamativo y captar la atención de estos hombres, ver la capacidad que el Señor tenía para dar enseñanza y ver todo ese conocimiento que tenía acerca de la Escritura. Entonces dicen: ¿cómo sabe este letras? ¿O cómo este hombre hizo para hablar de esa forma sin haber pisado ninguna escuela rabínica en Jerusalén? Sin haber tenido a algún maestro o rabino que lo formase. ¿Cómo sabe este letras? ¿De dónde ese conocimiento tan profundo? Sin haber asistido a ningún seminario teológico. Y nosotros sabemos que el Señor siempre afirma que su enseñanza proviene ¿de quién? De Dios. Su enseñanza viene del Padre. Los judíos, en su orgullo religioso y en su ignorancia, tachaban de ignorante a todo aquel que no hubiese sido educado en las grandes escuelas de la capital. ¿Cómo era posible que de la nada apareciese un hombre, prácticamente un desconocido, y que viniese a hablarles de la ley de Moisés, en la cual ellos se consideraban doctos y maestros? Eso debió haber sido bastante ofensivo, bastante desagradable para estos líderes religiosos.
¿Cómo era posible que alguien de la nada viniese a enseñarles y a disertarles sobre la ley de Moisés? El Talmud decretaba que nadie podía erigirse maestro sin haber estudiado por varios años en la escuela de un rabino. Y es verdad, mis hermanos, que la educación es un factor importante en nuestras vidas, pero siempre será mejor el ser enseñados por Dios. Mientras que las doctrinas de nuestro Señor venían del cielo, de su Padre, las doctrinas de los fariseos y los maestros religiosos venían de hombres que tenían sus mentes y sus corazones entenebrecidos. Ahora debemos de tener mucho cuidado de no calificar como ignorantes a cualquier persona que esté en desacuerdo con la doctrina. Alguien que piense de manera diferente, no podemos calificarlo de ignorante. Ahora tampoco podemos aceptarlo, ¿no? Porque sabemos que bíblicamente si alguno trae una doctrina diferente a la que el Señor ha establecido en su palabra, debemos considerarlo anatema. Pero no podemos despreciar a las personas por el hecho de que no han pisado un seminario o un instituto, universidad. Mire que el mundo generalmente valora en las personas los títulos. Y vemos que en las reuniones del mundo la gente dice, bueno, ¿usted cuántos títulos tiene? No, que yo soy especializado, que tengo diplomados, que tengo másters, doctorados. Y es una persona que vale la pena escuchar. Pero si es alguien que no ha ido a la universidad, ¿cómo lo observa el mundo? ¿Qué dice acerca de esa persona? No, este no. Pero en las cosas de Dios no sucede lo mismo. Recuerdan que hace 8 días hablábamos acerca de esto y decíamos que con Dios no sucede lo mismo. Y Dios puede levantar a cualquier hombre para predicar y enseñar su palabra, incluso sin que haya ido a una universidad o algún seminario. Dios lo puede hacer. Entonces, dejemos de comportarnos como lo hace el mundo y creer que solamente las personas que van a las universidades tienen educación. En esta semana, escuchando las noticias, me di cuenta que entre colegios y universidades, en esta semana, capturaron a 276 personas que estaban allí distribuyendo y vendiendo drogas. También observaba que un joven universitario llegó a su casa, fue una noticia de esta semana, llegó a su casa, atacó a sus padres, apuñaló a su abuela y mató y asesinó cruelmente a su abuelo discapacitado. Entonces, no siempre las personas que van a la universidad son los que tienen estudio. No siempre las personas que están en algún centro de formación son las mejores personas. Porque ellos tienen seguramente unas normas de vida diferentes a las de los creyentes.
Cuando se habla de el conocimiento de Cristo en el Nuevo Testamento, aparece una palabra que me llama la atención y es epignosis. Siempre que aparece la raíz epi en el griego, significa por encima, por encima. Es decir, que el conocimiento de Cristo es el más alto, el más excelso, el mejor de todos los conocimientos que puede existir. Por eso la persona que tiene el conocimiento de Cristo está por encima de cualquier otro conocimiento que se pueda brindar en las universidades o en las escuelas, las instituciones. El conocimiento de Cristo es el mejor de todos, el más alto. Y dichosos nosotros porque lo tenemos, gracias al Señor, por su bendita gracia, nos ha permitido conocerle, cosa que muchos doctores, que muchos científicos no han podido todavía lograr. Los sabios de este mundo son necios ante Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la sabiduría de este mundo? Que está enloquecida. Nada saben, deliran en sus huecas y vanas teorías. Es lamentable que en muchas escuelas y colegios se ha sacado a Dios y a su palabra para introducir enseñanzas humanistas, ocultistas y hasta diabólicas. Y vemos que eso está ocurriendo en muchos lugares en los Estados Unidos, un país que inicialmente fue cristiano, 100% cristiano, bíblico. Los fundadores de las mejores universidades del mundo fueron creyentes. Harvard, Cambridge, Oxford. Fueron personas cristianas, creyentes, temerosos de Dios y de su palabra. ¿Y por qué hoy en día la educación está tan mal? Porque sacaron de las escuelas y de los colegios al más especial y al más importante de todos. Esto es a Dios. Y no se puede hablar de una buena educación, no se puede hablar de un mejoramiento, de que vamos a ser el país más educado en el año 2025, como por ahí estaban diciendo, cuando en realidad somos el sexto país más ignorante. Mientras en las instituciones educativas no se tenga en cuenta a Dios y a su palabra, no habrá ningún cambio. La situación no mejorará. Versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Al hablar de esta forma, el Señor está diciendo: lo que yo estoy hablando no es producto de mi propia mente ni de mi propia imaginación. Es la doctrina del Padre que me envió y es digna de atención porque se trata de su mensaje. El que desprecia la doctrina de Cristo, ¿a quién rechaza? ¿A quién desprecia? Al Padre. Por eso muchas sectas y muchos grupos religiosos hoy en día hablan de seguir a Dios y de buscar a Dios, pero desprecian al Señor Jesucristo. Entonces no están en nada, porque Dios nos habló en su Hijo. Dios nos habló por su Hijo. La doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, porque Dios estaba hablándonos en Él y por Él. Ahora vemos algo hermoso que aparece en este texto, y es que el Señor rehusó para sí mismo cualquier crédito.
El Señor podría haber dicho en este momento, sí, muchas gracias, gracias. La verdad es que durante muchos años he estado estudiando la ley y lo he hecho profundamente y les agradezco por sus halagos. Pero el Señor no se toma para sí nada de gloria. Dice, no, esto no es mío. Esto es del Padre. Es la doctrina de Dios. Los religiosos en Israel tenían maestros que reverenciaban, que veneraban y admiraban profundamente. Pero vemos que nuestro Señor tenía al Maestro Celestial, a quien siempre daba honor y alabanza. Mientras estos religiosos citaban a hombres y hablaban de la enseñanza del rabino Iliel, la enseñanza del rabino Shammai, nuestro Señor dice, no, mi doctrina no es mía, es la doctrina del Padre que me envió. Todo lo que Cristo hablaba y enseñaba era lo que su Padre le había mandado hablar y enseñar. En 5:30 observamos que el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y más adelante dirá, según el Padre me enseñó, así hablo. Y también, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y hablar. Cada palabra que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo, debemos recibirla y estudiarla con detenimiento y reverencia, porque es Dios el Padre hablándonos a través de Él y en Él. Ahora, cuando dice que el Padre le envió, no es como lo enseñan los arrianos modernos. ¿Saben quiénes son? Los actuales testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que está por debajo de Dios. Ahora, el Señor lo que está diciendo acá es que Él no se está colocando por debajo del Padre. Él está diciendo, yo he venido del Padre. Así como los rayos salen del sol y los pensamientos de la mente, el Señor está diciendo de esa manera, yo he venido del Padre. No porque se esté colocando por debajo del Padre, porque sabemos por todo el estudio que hemos hecho en este Evangelio que el Señor Jesucristo es igual a Dios, porque Él es Dios. Entonces es muy importante cada vez que escuchemos a un orador, predicador o maestro, teólogo, preguntarnos en forma probatoria para saber si habla de verdad. ¿Este hombre está de acuerdo con la Biblia? ¿Lo que está diciendo no contradice la palabra de Dios? Y segundo, sus palabras deben señalar a Dios y darle la gloria, no a ellos mismos. No a ellos mismos. ¿Cuántas personas que profesan cristiandad están llamando la atención sobre sí mismos? ¿Cuántos que dicen ser cristianos hoy en día están buscando que los hombres los admiren, que los hombres los vean, como lo observábamos en esta mañana, que le ocurría a este presidente Roosevelt? ¿A cuántos que dicen ser cristianos les está ocurriendo esto? Que están buscando para sí mismos la propia gloria y no le están dando la gloria a Dios. La palabra del Señor dice, yo
Jehová, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. El único que debe recibir la gloria en la iglesia es el Señor y Dios. Nadie puede tomar la gloria que le pertenece solo a Dios, porque se está atribuyendo para sí algo que no le pertenece. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto es, si alguien tiene el pensamiento, deseo y la disposición de hacer la voluntad de Dios, si alguien realmente quiere hacer la voluntad de Dios, este conocerá si la doctrina del Señor es divina o humana. El problema de muchas personas en la actualidad es que no están buscando la voluntad de Dios. Muchos dicen: Señor, tú tienes el control de mi vida, pero el del televisor lo tengo yo. ¿Cuántas personas en este momento, en vez de decir, Señor, sea tu voluntad, están decretando, declarando, estableciendo, arrebatando y haciendo un poco de cosas que no son bíblicas para nada? El Señor nos manda allí cuando establece la oración modelo. ¿Recuerdan qué dice allí? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Y esa debe ser la oración del creyente. Esa debe ser la oración del cristiano. No mi voluntad, Señor. No lo que yo quiera. No mis deseos egoístas. No mi carnalidad. No mi vanagloria. Tu voluntad. Tu voluntad. Por encima de todo. Entonces el Señor dice aquí: el que quiera hacer la voluntad de Dios, este sabrá si lo que le estoy diciendo es celestial o terrenal, si es una enseñanza verdadera o es un engaño más. Y aquí se nos presenta algo muy especial en este texto, y es que siempre el conocimiento depende en gran medida de una obediencia honrada. Entre más pongamos en práctica lo que sabemos, Dios nos dará más luz. Por eso dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted saber y conocer toda la profecía bíblica? ¿Quiere usted entender los grandes misterios de Dios? ¿Le gustaría comprender lo que todavía no ha podido saber? Entonces, ¿qué debe hacer? Empezar a obedecer en lo poco que tiene y con lo poco que sabe. En la medida en que usted empiece a ser obediente a Dios, entonces Dios le va dando más y más y más. Algunos piensan: uy, cómo me gustaría conocerlas todas y sabérmelas todas y tener todas las respuestas, tener todo el conocimiento del mundo. Pero ¿de qué sirve ese conocimiento si no lo practicamos? Por eso el Señor establece aquí este principio tan especial e importante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina.
Si usted quiere empezar a obedecer a Dios en lo poco, con la poca luz que el Señor le ha dado, si usted empieza a ser obediente y a caminar con el Señor, Dios le irá dando cada vez más. Es imposible que un hijo rebelde y desobediente, que un hijo necio, conozca la voluntad de su padre. Y lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. En la medida en que nosotros obedezcamos, el Señor nos irá cada vez dando más conocimiento, sabiduría y entendimiento. Determine practicar lo que lee. Los cristianos deberían ser Biblias andantes, que viven las verdades allí escritas. La palabra no es solo guía para el conocimiento, sino también para la obediencia. Una lectura santa de la palabra de Dios produce que huyamos del pecado y practiquemos los deberes que se nos ordenan. Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos. El conocimiento viene en relación a la obediencia. Ahora, si no queremos la voluntad de Dios, si no deseamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿vamos a tener conocimiento? No. ¿Vamos a crecer espiritualmente? De ninguna forma. De ninguna manera. Muchos hombres dicen, ay, pero es que las cosas son tan complicadas, es que tantas religiones que hay en el mundo, tantos predicadores, y cada quien dice una cosa, y uno no sabe a quién creerle. Con tanta gente que hay hoy en día, ¿quién tiene la verdad? Me preguntaba a mí una mujer en Bogotá, una profesional, me decía, pero ¿quién tiene la verdad? Con tantas religiones que hay en este mundo, ¿quién tiene la verdad? Y yo le dije, pues la verdad la tiene Dios. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad encarnada y su palabra es la verdad escrita. Y no hay más verdad. Todo lo que se diga aparte de eso es mentira. Jesucristo es la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra es la verdad, porque también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay más verdad, esa es la verdad. Entonces las personas se justifican y encuentran la excusa perfecta para decir, ¿en quién creer? ¿A quién creer con tanta doctrina, con tanta enseñanza que hay por ahí circulando por todas partes? ¿A quién creer? Pero nunca dicen en qué cosas le estoy fallando a Dios. Con base al conocimiento que tengo, ¿en qué áreas de mi vida le estoy fallando al Señor? No estoy obedeciendo. No he sido obediente a Dios. Eso no lo dice. ¿Cuántos misterios se resolverían y cuántas cosas difíciles se volverían claras si los hombres vivieran honradamente en conformidad a la luz que Dios les ha dado? Muy rara vez encontraremos a una persona que diga que su conocimiento está por debajo de lo que practica. Generalmente el conocimiento siempre es superior a lo que practicamos. Entonces, sinceramente, mis hermanos, debemos empezar por ahí.
Debemos arrancar desde ahí. No nos preocupemos por las cosas que no entendemos. Preocupémonos por las cosas en las cuales no estamos obedeciendo. Ahora, algo que también podemos ver en este pasaje es el gran principio por el cual muchos serán condenados en el día postrero. Y será precisamente porque no actuaron conforme a la luz que Dios les dio. Sin duda, esos hombres que se pierdan no tendrán excusa. No tendrán excusa alguna delante de Dios. No podrán justificarse de ninguna forma. Porque el Señor le va a decir a esos hombres allí cuando estén delante de Él: yo te di algo, poco, pero te di. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Señor, es que, Señor, así como somos tan buenos para sacar excusas y justificarnos, ¿no? Delante de Dios todo esto no servirá para nada. Y las personas que se condenen sinceramente sabrán que ellos mismos son culpables. Y ese será uno de los castigos más terribles y fuertes en el infierno. Que todas las personas que vayan a ese sitio, todas las personas que paren en este lugar, sabrán a conciencia que están allí porque se lo merecen. Un cristiano en la península de Corea visitó a uno de los misioneros que allí estaban y le dijo que había aprendido todo el sermón del monte y deseaba repetirlo delante de él. Enseguida aquel cristiano empezó a repetir palabra por palabra sin que le faltara una sola de los 3 capítulos mencionados en este evangelio. Cuando terminó de recitar estos capítulos, el misionero le dijo: es necesario poner por obra las enseñanzas del sermón. Y este creyente replicó: así lo aprendí. Memoricé un versículo y salí en busca de alguno de mis vecinos y en él practiqué la enseñanza de ese pasaje. Entonces procuré aprender de esa manera todo el sermón y así fue que lo aprendí. El secreto para aprender la verdad de Dios es una disposición a obedecer. Y como alguien dijo, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nuestro Señor buscaba la gloria ¿de quién? Del Padre. Por cuanto sus motivos eran absolutamente puros, su mensaje absolutamente verdadero, y no había injusticia alguna en él. A los maestros de todas las épocas parece el Señor aquí decir: el que sin haber sido enviado por Dios tome bajo su responsabilidad hablar a los hombres de religión, buscará por naturaleza engrandecerse a sí mismo. Al hablar por su propia cuenta, hablará de él e intentará enaltecerse, mientras aquel que sea un verdadero siervo de Dios, un mensajero del Señor, alguien honrado y recto,
será una persona que buscará la gloria de Dios en todo lo que haga. Por medio de este principio podemos probar a los maestros de la actualidad y saber si son verdaderos o falsos. Tal como se observa en la religión tradicional y en muchas otras religiones, ¿qué se hace con aquellas personas que están por encima? Hablemos por lo menos del Papa. ¿Qué hace la religión tradicional con este hombre? Y este supuesto siervo de Dios, conociendo la palabra de Dios, permite que los hombres lo honren, lo exalten y hasta lo adoren. Antes les pone allá el anillo para que se lo besen. Y no es así en muchas religiones, muchas denominaciones y sectas. ¿Cuántas personas dicen, no, es que lo dijo mi pastor? Y porque lo dijo mi pastor, es palabra de Dios. Y a lo que nuestro pastor diga, toca decirle, amén. Así es en muchos lados. No, pero es que, mire que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no enseña eso. ¿Usted por qué dice eso? Porque mi pastor lo dijo. Están colocando la doctrina de los hombres por encima de la doctrina de Dios. No hay nada más intolerable en los siervos de Cristo que la ambición y la vanidad. Los judíos en tiempos de Cristo eran expertos en llamar la atención. Ellos se hacían notar en todo lo que hacían. Hasta tocaban trompeta. Imagínense. El fariseo Anás está ayunando. Y el Señor dice que demudaban su rostro, es decir, que lo cambiaban. 3 días de ayuno. Y así hay muchas personas, muchos religiosos, buscan para sí mismos vanagloria, llamar la atención en lo que hacen, ser vistos, ser aplaudidos, ser reconocidos por los hombres. El ministro que Dios ha llamado verdaderamente percibirá su profunda necesidad y se dará cuenta de su propia debilidad. Será alguien que, como el apóstol Pablo, dirá: yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos. En otra parte dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y también dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pablo era un hombre que la tenía completamente clara. Él sabía a quién era que debía de darle la gloria. Y también sabía acerca de su propia indignidad. Era un hombre humilde, era un siervo humilde. Y esta debe ser una característica de toda persona que está cerca a Dios. Entre más uno se acerque a Dios, más debe vivir en humildad, en santidad. Más debe darse cuenta de su propia indignidad, de su propio pecado. Y entender que si el Señor le ha permitido algo, es por su gracia. La persona que está cerca a Dios no es aquel que anda sacando el pecho y diciendo: yo soy muy espiritual y usted no.
Yo sí, ¿no? Es una persona que reconoce y que sabe que es un pecador lavado por la bendita sangre. Una prueba por la cual podemos discernir entre un verdadero siervo de Dios y uno falso es el principal objeto de exaltación. El siervo de Dios no es aquel que dice: he aquí la iglesia, he aquí las ordenanzas, he aquí al pastor. El verdadero siervo de Dios es aquel que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel que siempre lleva a las personas a Cristo, así como lo hizo Juan. ¿Recuerdan que lo observábamos en los primeros capítulos de este evangelio? Juan fue un hombre que nunca llamó la atención sobre sí mismo, que no buscó su propia gloria. Él se deleitaba en señalar al Señor, y así debemos también hacerlo nosotros. Bienaventurado el ministro que se olvida de sí mismo en el púlpito y desea esconderse tras la cruz. Ese hombre será bendecido en su obra y será una bendición en la iglesia del Señor. Termino con esta ilustración. Después de una gran batalla que fue ganada por Enrique V, se dice que este rey estaba pensando que esa victoria traería grandes honores a él y a sus soldados. Queriendo reconocer la providencia divina, le ordenó al capellán que diera lectura a un salmo de David. Cuando el hombre leyó: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El rey bajó de su caballo e hizo lo mismo la caballería, y todos a un tiempo, desde el rey hasta el último de los soldados, se postraron tocando el suelo con sus rostros. Ante la historia del amor del Salvador y su obra, todas las huestes celestiales y terrenales claman: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Oremos.